Hola, buenos días. Bienvenidos al ciclo número 2, ¿verdad? De este año. Y vamos a tener, en este caso, vamos a estar desarrollando la clase de costumbres y geografía 2. Aunque tenemos como opción, ¿verdad? Poder llevar también la uno. Esa materia no es no tiene el prerequisito, por así decirlo, de haber llevado la uno. Simple y sencillamente es que es tanto lo que hay que hablar de historia que en esta ocasión estaremos viendo como la continuación de esa materia. Vamos a hablar un poco acerca de la educación en aquellos tiempos. Acá en la separata usted encuentra, siempre va a encontrar el material y el laboratorio que usted tiene que resolver. Al final tiene que enviarlo, ¿verdad? Ya le di las indicaciones para saber cuándo y el tiempo correcto de poder enviar su laboratorio. Dice acá, con la educación que estamos hablando, dice que es algo necesario a fin de que las habilidades y el conocimiento adquiridos por una generación pueda pasar a la siguiente. Si usted recuerda, ellos tenían la costumbre de trasladar de forma oral, ¿verdad? Sus tradiciones, sus costumbres, todo lo que ellos hacían, ¿verdad? De esa manera, los padres a los hijos a los hijos de los hijos, y de esa manera iba corriendo, ¿verdad? La información de tiempo en tiempo. Dice, esta educación siempre tiene lugar en la familia, pero al irse desarrollando más y más los oficios y el conocimiento y al parecer el dinero en la economía para poder pagar, se puede dar una educación más amplia a mayor número de personas. En la Biblia se pueden ver reflejos de este proceso y van a encontrar ustedes ahí un mapa, ¿verdad? Que nos va a indicar algunos de los lugares que vamos a estar mencionando, porque aquí vamos a hablar ahorita de Ur, ¿verdad? Ur hace mucha referencia a lo que es Abraham y vamos a hablar de la educación sumeria. Dice que cuando Abraham fue llamado de esta tierra, ¿verdad? A dejarla, fue en Sumer para ir a la tierra que te mostraré. Se recuerdan que Dios se le apareció a Abraham y le dio esas palabras. Su salida fue un acto de fe. Ur era una ciudad sumamente civilizada y Abraham fue llamado a dejarla en pos de lo desconocido. Las escuelas de Ur se usaban para dar instrucción a los alumnos en los campos de la religión, del comercio y de la administración gubernamental. Perdón. El plan de estudios incluía matemáticas, gramática, geografía, botánica y dibujo. Esto es la educación que recibió Abraham. La escritura se hacía por medio de un estilo en forma de cuña con el que se hacían marcas sobre tabletas de arcilla blanda. Se recuerdan ustedes, ¿verdad? Que también se puede hacer algo de referencia al momento de los 10 mandamientos donde se escribían en tablas de piedra. En este caso estamos hablando, ¿verdad? De tabletas o tablas de arcilla blanda. Dice, se han descubierto tabletas, dice, de la ciudad de Mari, con los ejercicios de los niños y las correcciones de los maestros en la arcilla. Un padre escolar dirigía la escuela con un auxiliar que preparaba los ejercicios. Habían también especialistas que trabajaban cada asignatura. Eso podemos decir que no ha pues cambiado mucho, ¿verdad? A este tiempo, pero dice que una tableta de las descubiertas dice lo que un muchacho hacía en la escuela. Leí mi tableta, comí mi merienda, preparé mi tableta, la escribí y la acabé. Eso estaba escrito en una de esas tabletas, ¿verdad? O como nosotros a veces podemos llamarle, que quizás no sé si es la palabra adecuada, pero era como una maqueta, como un pedazo, como un bloque de arcilla, en este caso sobre el cual escribían. Dice acá, los problemas disciplinarios se resolvían fácilmente, ¿verdad? Porque se hacían mediante la vara. La educación tenía que ser pagada por los papás. No hay evidencias de que Abraham asistiera a alguna de estas casas de tabletas, es decir, donde hacían y escribían. No hay evidencia alguna de eso, pero él siguió las leyes de los sumerios. Dice acá que la costumbre de una mujer estéril era que pudiera tener hijos por medio de una esclava. Y eso era
en la educación sumeria. Y Abraham siguió ese patrón, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan, él le dio a Agar, a Sara, para que a través de Agar pudiera tener un hijo. Luego nos vamos a la educación egipcia. Dice que por haber sido criado por la hija de Faraón, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Yo considero que la educación de los egipcios, quizás, a mi parecer, ha sido una de las mejores, ya que ellos, ¿verdad?, tenían como mayor facilidad, bueno, los tiempos eran diferentes, para tener acceso a muchas cosas. Dice que en este caso, según la tradición judía, esta educación egipcia incluía, vea, aritmética, geometría, poesía, música, astronomía y muchas otras materias. En Egipto, las escuelas eran asociadas con los templos y eran administradas por sacerdotes. La medicina y la religión eran asignaturas claves si el niño debía llegar a ser un sacerdote. Vea que para ellos era sumamente importante que pudieran conocer acerca de medicina y acerca de religión. Y más cuando se consideraba que esa persona pudiera llegar a ser alguien que iba a estar al frente, ¿verdad?, como sacerdote. Y de las materias que creo yo que son como las más antiguas y que de alguna manera ahora en día nosotros ya no las vemos que las puedan dar, sino que van como mezcladas en la matemática, ¿verdad? Con lo que es la aritmética que decía ahí, geometría, eso se ve involucrado en lo que es la matemática ahora en día. De alguna manera no tenemos esas materias como segmentadas, ¿verdad? Sino que se ven de manera diferente. Dice que Moisés fue creado por el maestro de los niños del rey en la corte real. Se puede imaginar la educación que Moisés recibió. A pesar de ser un niño judío, yo creo que todos nos podemos la historia de cómo llegó a parar él al palacio del rey, y fue a través de la hija del faraón. Dice que es muy probable que él aprendiera también la escritura cananea, porque en aquella época Canaán tenía estrechas relaciones con Egipto. Cuando se ordenó a Moisés que enseñara la ley a su pueblo, la llevó a cabo mediante repetición y ejemplo. Dice, por cuanto en Egipto era práctica común cantar lecciones, esto probablemente sea el reflejo de la manera en que Moisés fue enseñado. Definitivamente que Dios llevó a Moisés a ser preparado en Egipto, porque sabía que todo el conocimiento que él podía adquirir, Dios sabía que lo iba a usar grandemente, porque Moisés fue un libertador del pueblo de Israel. Estuvo al frente de más o menos 6 millones de personas. Estamos hablando de una población más o menos como nuestro país, El Salvador. Entonces, guiar a una cantidad de personas de esa magnitud creo que no fue fácil para él, pero yo creo que él aplicó todos los conocimientos que él pudo haber obtenido allá en Egipto. Dice acá, luego tenemos la educación judía. Dice que cuando el pueblo pasó del desierto a Canaán no tenía un sofisticado sistema educativo. Ese sistema se fue desarrollando en base al momento que iban pasando, es decir, a medida se iba civilizando más la situación. Dice que la educación de los niños y las niñas era responsabilidad de la mamá, y eso se hacía durante los primeros 3 años de vida. Probablemente sea hasta el destete, es decir, cuando ellos ya dejaban de ser amamantados. Luego enseñaban a las niñas sus deberes domésticos a lo largo de la infancia. Vea que esa es como una tradición que ha quedado hasta hoy en día. Vea, donde normalmente las mamás le enseñan más cosas del hogar a las niñas que a los niños. Los tiempos han cambiado, definitivamente. Si estamos hablando de la actualidad, ahora hay hombres, ¿verdad?, que han sido enseñados por sus mamás a hacer todos los oficios de casa. Todos los oficios de casa, incluyendo cocinar, ¿verdad?, limpiar, lavar. Eso considero yo que es sumamente importante que pueda ser aprendido por todos, ¿vea?, indistintamente que sean niños o que sean niñas. Pero antiguamente se hacía así. A los niños el padre les enseñaba la ley desde los 3 años. Estamos hablando de la educación judía. Y dice que eran responsables de enseñar un oficio a su hijo. Acuérdense que eso se dio con Jesús, ¿verdad? José
estaba obligado a enseñarle el oficio que él había aprendido a su hijo Jesús. Dice que la educación era básicamente religiosa. ¿Por qué? Porque los niños debían comprender la naturaleza de Dios por medio de lo que Él había hecho y por lo que demandaba en la ley. Eso era sumamente importante, o sea, para que los niños pudieran aprender, tenían que hablársele de la ley, de lo que Dios ya había hecho en tiempos antiguos. Dice que cuando los santuarios comenzaron a formar parte de la vida del pueblo judío, el personal que trabajaba en ellos comenzó a proveer alguna especie de educación formal. Samuel dice que probablemente recibió su educación a manos de Elí, el sacerdote de Silo. Se recuerdan que después de un tiempo Ana lo fue a dejar al templo y la educación que él recibió, Samuel, aún siendo pequeño, fue en el templo. Dice que la redacción de las crónicas históricas eran importantes en estos centros, aunque la gente seguía oyendo la lectura de la ley. Esto lo vemos en Deuteronomio 31 del 9 al 13. Cabe mencionar, decirles que aquí van a encontrar citas bíblicas que por el tiempo yo no me voy a detener a leerlas, pero que usted a medida va estudiando y leyendo su material, ¿verdad? Como nosotros le llamamos la separata, usted puede detenerse, leer, de verdad, y analizar, ¿verdad? Lo que ahí dice y ver si eso tiene relación con lo que ahí está escrito. Y luego puede seguir viendo el video, ¿verdad? Para que podamos tener una mayor comprensión acerca de todo el material que ustedes puedan tener. Luego dice acá que tenemos que cuando Ezequías, no sé si ustedes se recuerdan, dice, cuando Ezequías quiso construir un túnel de aguas bajo la ciudad de Jerusalén, los obreros dedicados a ello escribieron en la inscripción en el punto en que los tuneleros se encontraban. Frecuentemente dice que se escribía con tinta sobre trozos rotos de jarra. Aquí ya no era una arcilla blanda, sino que ya era algo un poco más firme. Dice, las plumas se hacían de cañas duras, aguzadas. La tinta empleada se hacía de hollín, de resina, de aceite de oliva y agua. Vea que es importante que quizás no se tenían todos los recursos, estamos hablando acá de la educación judía, que nosotros podamos tener el día de ahora. Pero de alguna forma toda esa educación que se recibió en el pueblo antiguo, hemos rescatado e incluso podemos tomar en cuenta que efectuamos algunas actividades de esa educación. Vea que para el tiempo antiguo la educación no era como ahora en día. Definitivamente que no. Pero eso sirvió, fue una base para lo que nosotros ahora tenemos. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase. Que Dios les bendiga.